Bueno, bienvenidos a todos a nuestra charla café que tenemos todos los viernes en horario de mañana. Pues hoy tenemos con nosotros a Alicia Flores Rocco, que va a hablarnos sobre biotecnología. Es una chica que lleva aquí en el CICIT pues un año en un contrato de garantía juvenil y bueno, pues espera estar durante 2 años con nosotros. Pues espero que disfrutéis mucho de esta charla café y os dejo con ella. Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta charla. Como bien ha dicho Esther, yo soy Alicia, llevo un año aquí, he estudiado biotecnología por la Universidad de Extremadura, entré con un contrato de garantía juvenil y estoy actualmente en el laboratorio de biología celular y microscopía con Vicky. Ya tenía muchas ganas de daros esta charla sobre biotecnología, ya que es algo relativamente nuevo. La carrera, por ejemplo, lleva pocos años, somos pocos los que estamos en el sector, sobre todo en Extremadura, todavía somos pocos los graduados. Y bueno, debido a los diferentes contratiempos de este año, al final hemos conseguido que hoy dé un poco la charla sobre qué es la biotecnología. Para empezar, vamos a definir de qué se trata la biotecnología. En realidad no es algo nuevo, sino es algo que lleva practicando el ser humano desde el principio de los tiempos, desde el principio de la civilización. Siempre el ser humano ha intentado controlar o manipular la naturaleza en su provecho. Desde el comienzo de los primeros cultivos, por ejemplo, del trigo y de la cebada, la domesticar a los animales para el ganado. Incluso los egipcios ya realizaban un proceso biotecnológico como es la fabricación de la cerveza o incluso la fabricación de lácteos, de productos lácteos. Ellos tal vez no entendían cuál era el proceso biológico o molecular que se producía, pero simplemente por rutina, por costumbre, ya lo realizaban. A continuación, en la historia, sí que aparecen ya figuras de personas que han intentado desvelar qué mecanismos moleculares, qué mecanismos biológicos había detrás de estos procesos que se habían realizado simplemente por costumbre y por observación. Por ejemplo, Antoine van Leeuwenhoek es el primero que empieza a crear microscopios y observa ya la madera de fresno y ve las primeras celdillas o los primeros compartimentos, y eso serán las futuras células. También las leyes de Mendel con la herencia de los caracteres, que es muy interesante, ya que con el ganado sí que se realizaban la selección de individuos que tuvieran buenas características. Pues Mendel ayuda a tratar de desvelar qué había detrás de esa selección de individuos buenos para obtener mayor producción en el ganado. A continuación, Louis Pasteur ya comienza a describir los microorganismos que hacen fermentación, algo que hacían ya los egipcios con la cerveza. Incluso Fleming descubre la penicilina y comienzan los antibióticos. Sí que a partir ya del siglo XX es una era más molecular, más genética. Con el descubrimiento de la hélice del ADN, de la estructura molecular del ADN por Watson y Crick, e incluso el inventor de la PCR, también está por aquí, Karim Mujis, que tan usada en los últimos tiempos, la PCR, se observa por primera vez los cromosomas humanos, es decir, la información genética que hay en las células humanas, se observan por primera vez, que es el cariotipo, es una de las imágenes de abajo de colorines. Y también en los últimos tiempos, ya en el siglo XXI, comienza la secuenciación, es la revolución de la secuenciación, conocer toda la información genética. El microscopio también ha ido evolucionando, desde que partimos desde un microscopio óptico hasta los últimos microscopios que son electrónicos. Y por último, el uso de la información genética ya secuenciada se utiliza para diagnósticos genéticos, marcadores moleculares, que son la última imagen que he colocado arriba, y también la edición genética, que ya es lo último que se ha hecho en estos últimos años. Todos conoceréis las famosas herramientas CRISPR-Cas de edición genética, que fueron descubiertas por un alicantino aquí en España, aunque al final no se ha llevado el premio Nobel, pero bueno, incluso eso nos daría para otra charla. Parece que a lo largo de la historia no hay muchas mujeres, pero
sí que están en la sombra, por ejemplo, en el descubrimiento de la doble hélice del ADN de Watson y Crick, que se llevaron ellos el premio Nobel, sí que estaba Rosalind Franklin haciendo experimentos de radiación de rayos X, que fueron los que de verdad descubrieron, los experimentos que ayudaron a descubrir cómo era la estructura de esta molécula del ADN. Y ella no se llevó el premio Nobel, pero bueno, intentaremos que aumente el porcentaje de mujeres en este ámbito. Todas estas técnicas que he explicado las he relacionado, o todas estas técnicas que se han descubierto están muy relacionadas, o más bien me he centrado en el ser humano ahora mismo. Sin embargo, todas las técnicas son aplicables a todos los ámbitos, tanto al ámbito alimenticio, al ámbito agrícola. De hecho, la biotecnología se divide en ramas, es decir, todo este desarrollo se ha podido ir aplicando a diferentes ramas. Evidentemente, la rama humana sí que es la que va en esta carrera, va por delante, ya que interesa la salud, pero todas las técnicas se pueden aplicar a los diferentes ámbitos, ya que todas persiguen eso, el estudio de microorganismos y al final obtener un provecho, un beneficio para la sociedad. En concreto aquí nos centramos, por ejemplo, en la biotecnología verde, que es agrícola o de plantas, vegetal, y la biotecnología amarilla, que es la que se centra en el estudio de los alimentos. Para seguir concretando y seguir centrándonos en la biotecnología verde, ¿cómo no pasa? Bueno, voy a seguir centrándome en la biotecnología verde y cuáles son los hitos que se han ido consiguiendo y cómo se suele investigar en este ámbito agrícola. Ahora pasa. Por lo tanto, en este ámbito es muy importante la investigación del campo al laboratorio y viceversa. Se suelen estudiar a diferentes niveles. Al nivel de individuo, el estudio de la parcela, el estudio del cultivo, el estudio de cada una de las plantas. Dentro de cada planta pues tenemos los órganos, los diferentes, el tallo, la raíz, la hoja, que se pueden estudiar. Y si hacemos zoom en alguna de estas partes, por decirlo de alguna manera, por ejemplo en el racimo, en la parte de arriba, o en el extremo apical de la raíz, podemos hacer una sección y observar los tejidos. Como dentro de estos órganos va a haber una distribución por tejidos. Y obtenemos fotos al microscopio. Este nivel de tejidos ya nos va a dar información, porque los tejidos se van a distribuir de una manera u de otra en función de cómo le afecten las prácticas agrícolas a la planta. Es decir, ya vamos a obtener, a partir del estudio de los tejidos, un feedback, una información que podemos devolver al campo y a las prácticas agrícolas. Además, si seguimos haciendo zoom dentro de los tejidos, encontramos las células, que las células nos pueden revelar mucha información, por ejemplo en su núcleo, que está la información genética, nos pueden revelar mucha información de cómo están funcionando, de cuál es el tránsito de moléculas que hay en ellas y también ver cómo está afectando a la fisiología una determinada práctica agrícola y dar un diagnóstico que vuelva de nuevo al campo. En concreto, voy a poner algunos ejemplos ahora de cómo es el estudio a nivel de tejido y a nivel celular, para ver cómo de útil son estos experimentos que realizamos también en el laboratorio de biología celular y microscopía. Por lo tanto, si nos fijamos en estas fotos, la foto de la izquierda arriba, la más rosita, es una foto de una sección de un pedúnculo, de la parte del racimo que sujeta el racimo a la rama. El estudio sirve, por ejemplo, para las detecciones de patologías de la uva, como puede ser el Rivelberry, que es simplemente una patología en la que la uva entra en un proceso de marchitación temprana cuando no le toca marchitar. Y se observan unas determinadas características fenotípicas y el estudio de esta sección de pedúnculo que he comentado, si la observamos podemos ver diferentes colores que corresponden a los diferentes tejidos. Si hacemos zoom, que es la imagen de la izquierda, observaremos cómo se distribuyen los tejidos, concretamente los tejidos vasculares, el xilema y el floema, que eran los encargados, si todos nos acordamos, de conducir la savia bruta, la savia elaborada e incluso el agua, ya que en realidad esta patología de Rivelberry, de marchitación, se debe a una deshidratación de la uva. Por lo tanto, si estudiamos a nivel de pedúnculo y a nivel de estos dos tejidos, podemos ver a ver qué está pasando, qué problema hay en la transmisión del agua
y que puede generar que la uva marchite. Por lo tanto, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, la parte A sería una distribución de tejidos de floema y xilema sana, de una uva que no ha entrado en marchitación. De hecho, las células se observan mucho más ordenadas, redondeadas, mientras que en la parte B, que sí que corresponde a una sección de pedúnculo de una uva que ha entrado en marchitación, que es Rivelberry, y sí que se observa muchísima más desorganización, incluso hay una parte, un tejido anómalo ahí en el centro del que correspondería a floema, y las células están muchísimo más arrugadas. Por lo tanto, en el laboratorio, aquí, algunas imágenes que estamos obteniendo aquí en el laboratorio de biología celular y microscopía, estamos obteniendo secciones de pedúnculo en diferentes momentos de la maduración de la uva, ya que como la marchitación también es un proceso largo en el tiempo, pues vamos a estudiar el pedúnculo a lo largo del tiempo, por ejemplo en el envero o cuando la uva ya está completamente madura. Y todo lo que vemos en estas secciones lo caracterizamos gracias a software de análisis de imágenes. Caracterizamos cuánto mide el área del floema, cuánto mide el área del xilema, cuánto mide el área del pedúnculo en concreto, gracias a estos programas. Y así podemos encontrar futuras diferencias con racimos que sí que hayan entrado en marchitación, en el Rivelberry, por ejemplo, y ver cómo está afectando la distribución de los tejidos del pedúnculo en la deshidratación, en el transporte del agua. Incluso hacemos fotos en detalle para ver diferentes estructuras, como la foto inferior del medio, es una estructura de un estoma, que los estomas están implicados en el intercambio de gases de la planta y por lo tanto estarían implicados en una deshidratación, en una evaporación del agua, en un posible marchitamiento. También una lenticela, que igual que el estoma, influye en el intercambio de gases. Incluso la investigación puede llegar a estos niveles y la descripción puede llegar a estos niveles utilizando, como he dicho antes, ya no solo microscopios ópticos, sino microscopios electrónicos. En estas imágenes no se está caracterizando tejidos, sino se está caracterizando estructuras celulares. Por ejemplo, depósitos de calosa, que la calosa es una sustancia que al fin y al cabo puede obturar un vaso de xilema, un vaso de floema y afectar el transporte de agua. Pues hasta estos niveles está llegando el desarrollo de la microscopía y nos está permitiendo estudiar estas patologías. A continuación, otro ejemplo de cómo la biología celular sigue ayudándonos al estudio de las plantas, y es que las plantas tienen características que los animales no tenemos. Por ejemplo, nosotros sí nos podemos mover para buscar alimento, pero ellas no. Entonces intentan incrementar el número de órganos que tienen, de hojas, de raíces. También otra de las características que tienen es la embriogénesis somática, que es muy útil en agricultura, ya que esta embriogénesis somática consiste en que a partir de cualquier explante de la célula, de una planta, o sea, de cualquier explante, cualquier trocito, se puede generar un individuo completo. Es capaz de clonarse, por decirlo así, algo que los animales no podemos hacer. Y esto es muy útil, ya que permite obtener muchísimos individuos que pueden ser útiles para el cultivo. Además, como es a partir de plantas, no es necesario una polinización, no es necesario que el polen fecunde al ovario, simplemente consigue regenerarse solo. ¿Cómo ayuda la biología celular en este ámbito? Pues se está intentando optimizar el medio de cultivo en el que tenemos que poner ese trocito de planta o ese trocito de tallo, de hoja que extraemos, para tratar de optimizarlo, para conseguir que el desarrollo del embrión sea lo más rápido posible o lo más efectivo posible, y simplemente obteniendo imágenes histológicas de secciones podemos ver cómo ha ido la embriogénesis y cómo ha ido evolucionando. Y simplemente es un ensayo prueba-error. Si en un medio implementado con tal sustancia, al observarlo al microscopio ha ido mejor, ha ido peor, hay alguna anomalía en la estructura del embrión, pues ya sabemos que esa sustancia no debemos utilizarla para implementar el medio.
cambiando un poco de tercio, lo que sí de que de verdad está revolucionando la biotecnología y la investigación en estos últimos años es la secuenciación. Como todos sabemos, estas investigaciones serían ya a nivel celular, incluso subcelular. En la célula tenemos el núcleo, donde se encuentra la información genética, el ADN, que es una secuencia de 4 letras, A, C, G, T, que se pueden combinar de diferentes maneras, generando al final un código. Este código le dice a la célula cómo funcionar. Sería como una especie de, en informática, un software, unas instrucciones que hacen que la célula funcione de una manera u otra. Pues esto es donde se han centrado la investigación en los últimos años. Se consiguió secuenciar primero el genoma humano, que es lo que interesaba para ver si había alguna interacción o para ver cómo es nuestra información genética, y poco a poco se ha ido extendiendo la secuenciación a diferentes organismos, por ejemplo las plantas. Solamente al 100% secuenciado, que se conozca toda la secuencia de las 4 letras y de cómo se dispone, solamente se ha conseguido en Arabidopsis thaliana, que es una planta relativamente modelo y que no tiene ningún interés agrícola, ya que es una hierba. Sin embargo, sí que se está extendiendo a diferentes plantas, como el maíz. Se va poco a poco consiguiendo conocer cómo es su secuencia. Esto interesa porque, por ejemplo, en el humano interesa conocer las cargas genéticas que tenemos, ya que debido a una carga genética anómala se pueden generar patologías como el síndrome de Down, que es la duplicación del cromosoma 21. Sin embargo, en plantas, las plantas son muy tolerantes a cargas genéticas anómalas, es decir, a una duplicación, a una deleción de una parte de una instrucción que estoy comentando que le ayuda a la célula a funcionar, pues son muy tolerantes, son capaces de sobrevivir teniendo algún error de este tipo. E incluso le supone un éxito tener una carga genética anómala. Por ejemplo, se han creado especies como triticales, que es una especie que tiene hasta 6 veces duplicada su información, 6 copias de su información genética, y es una mezcla entre trigo y centeno que es muy productiva y muy fuerte, muy resistente a las condiciones ambientales. También comentar el dogma de la biología molecular, que ya he comentado un poco que el ADN es las instrucciones de la célula que se encuentran en el núcleo, nunca van a salir de ahí, sino que salen al citoplasma, salen de la célula a través de un mensajero que es el ARN, y este ARN se convertirá en proteína, que al final todos somos proteínas. Cualquier organismo en general podemos decir que estamos compuestos por proteínas. Y todas estas tecnologías de secuenciación pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar los organismos, a salvar a las encinas de alguna plaga. Si conocemos sus genes, también tal vez podamos potenciarlos. Y ahora voy a explicar un poco cómo se está trabajando con estos genes. Cada gen es una secuencia, una característica, una instrucción que hace que el organismo se comporte de una manera. Por lo tanto, toda esta tecnología está revolucionando la obtención de nuevas variedades, porque desde el momento que se ha secuenciado se ha empezado a conocer todas las instrucciones de la célula, todas las características celulares, las tenemos escritas en un código. Por lo tanto, puedo identificar qué parte del código me interesa y porque es lo que codifica para un determinado carácter, por ejemplo, que la planta sea resistente a un determinado insecto, y eso me interesa y lo introduzco en la planta para que comience a expresar ese gen y comience a ser resistente a ese insecto. Esto ha revolucionado, ha cambiado el método tradicional de obtención de variedades, que era cruzando parentales que me interesaran, parentales que tuvieran alguna determinada característica, se cruzaban, era un proceso muy largo, de incluso 10 años, y sin embargo ahora pues ya detecto el gen que quiero insertar, que me interesa, está aislado por secuenciación, lo inserto en la planta mediante diferentes vehículos, que es la imagen que he puesto en el lado derecho, que son los plásmidos. Los plásmidos son vehículos que llevan el gen que yo quiero insertar a la planta y se expresará en la planta y la planta comenzará a tener unas características nuevas. Voy a poner algunos ejemplos, como son el maíz BT, que es un maíz transgénico, y lo que este maíz es capaz de hacer es resistir a las plagas de taladro, que es un insecto que es parecido a las polillas, a las mariposas.
se utilizó la tecnología de ADN recombinante que acabo de comentar y se aisló el gen CRI-A1, CRI1AB, que es un gen que interesa ya que produce una toxina que afecta solamente a ese parásito. Se aisló, se le integró a la planta, se creó una planta transgénica, que es el maíz, y que es resistente a este insecto, y por lo tanto es muy interesante en los cultivos. De hecho, el éxito del maíz transgénico es porque la endotoxina solamente afecta a ese insecto, no afecta a otros insectos que puedan estar en la planta ni a los seres humanos, o sea, es muy, muy específico el gen. También se pueden hacer estudios a nivel de biología celular, es decir, voy a hacerle una sección y mirarle al microscopio a ver si hay alguna diferencia entre el maíz transgénico y el que no es transgénico, y no se encontraron así diferencias que fueran importantes. Un mayor acúmulo de lignina, pero que no supone nada a nivel comercial, incluso que no puede haber sido debida no a que el maíz sea transgénico, sino a otras condiciones ambientales. Y este cultivo ha tenido bastante éxito, por ejemplo en España, en Portugal, se ha conseguido ampliar la producción de maíz y todo ese tipo de beneficios. También el cultivo de arroz es muy famoso porque el arroz es el principal nutriente, el principal alimento de culturas asiáticas, y el arroz no produce mucha vitamina A. Entonces, estas personas asiáticas suelen tener déficit en su dieta de vitamina A. Por lo tanto, igual se construyó un gen, un vector, para introducirle el gen de interés, que el gen de interés en este caso era un gen que hiciera que el grano de arroz produciera más vitamina A. Y así se consiguió el arroz dorado, cambia de color, es un poco más amarillo y sí que produce más síntesis de provitamina A, que luego en el cuerpo dará lugar a vitamina A. Incluso por microscopía electrónica, como he dicho antes, se observó que de verdad estos granos estuvieran produciendo más vitamina A, más acúmulo y de otros también compuestos como el almidón. Y se comprobó mediante microscopía. Y un poco, esta diapositiva, aunque daría para una charla entera, es que los transgénicos son los organismos a los que le hemos introducido un gen de interés, una determinada instrucción que nos interesaba porque generaba un carácter. Sin embargo, a diferencia de los organismos modificados genéticamente, que son aquellos en los que yo no he introducido ningún gen externo, simplemente he estudiado los genes propios de la planta y digo, voy a potenciarlos, voy a editarlos para que el mismo gen funcione de otra manera. No le he introducido nada externo, simplemente con las propias herramientas enzimáticas, que son CRISPR-Cas, descubiertas, las que he comentado antes, que fueron descubiertas en Alicante, y esas propias herramientas pueden editar, cambiar una letra por otra y tal vez haya algún efecto que nos interese en la planta. Esto tal vez daremos una charla café, que Vicky y yo tenemos interés, ya que es un tema muy candente, es un tema que podría generar muchísimo debate. Por ejemplo, para seguir comentando más sobre la tecnología del ADN recombinante, pues se pueden crear mutantes, pero esto está relacionado más con investigación básica. Por ejemplo, mutantes del desarrollo del embrión de una planta. Estos mutantes se crean para saber cómo está funcionando un gen. Un gen que no sabemos qué funciona, qué es lo que produce, se lo introduce a la planta y vemos el efecto. Por ejemplo, esta planta sería una planta que generaría una raíz corta. En la imagen B se ve short root, es el gen. Generaría una raíz más corta de lo normal. Incluso histológicamente se observa entre la imagen A superior, que es de una planta normal, y la imagen B de un mutante de desarrollo, se observa una diferencia en cuanto a cómo se disponen las células. Esto es investigación básica. Parece que no hay mucho interés en conocer qué genes afectan al desarrollo de la planta, pero sí que llevado a un cultivo puede darnos muchos beneficios. Y también otros mutantes que sí que interesan más en cultivo es, por ejemplo, conocer qué genes son los responsables del desarrollo de una raíz lateral o de que la raíz no se enrolle, como se observa en esta imagen primera, la inferior, ya que nos interesa una raíz estirada, una raíz que tenga muchas raíces laterales, para que la planta se asiente bien al suelo.
Pues mediante microscopía electrónica se puede ver dónde se están expresando los genes que son responsables de la emisión de una raíz lateral. Y esto sí que nos interesa conocerlo, porque podremos potenciarlo a la hora de un cultivo. Por comentar también algunas aplicaciones de todas estas tecnologías en cuanto a cambio climático, ya que ahora estamos muy interesados en esto, estamos intentando desarrollar un laboratorio de cambio climático. Pues hay estudios que se centran en determinadas plantas, que también son plantas pequeñas, son hierbas, pero que sí que estas plantas pueden, por decirlo de alguna manera, resucitar. Es decir, tienen instrucciones en su genoma que les permite pasar de un estado, como se aprecia en la imagen, prácticamente seco, a un estado vigoroso y verde. Entonces se trata de identificar estos genes y qué mecanismos están potenciando y están disparando estos genes. Tal vez se puedan luego implementar en otras variedades que sí que interesan agronómicamente. Y por último, la fitorremediación. Esta es una característica de las plantas que parece que a lo mejor se nos puede olvidar, pero son capaces de absorber del suelo todos los metales pesados y contaminantes que tenga. Los absorben y cada uno se procesa de una determinada manera. Algunos son volatilizados, otros son degradados en la propia planta, incluso también son expulsados por las raíces degradados. Pues se ha visto que, y se sigue estudiando, que las plantas que tienen en sus raíces asociadas determinadas bacterias, formando nódulos o con hongos formando micorrizas, son capaces de absorber muchísimo más estos compuestos, que nos ayudarían a limpiar, a sanar los suelos. En realidad, incluso en zonas de catástrofes como Chernobyl o donde ha habido explosiones nucleares, que hay mucha cantidad de uranio, estas pequeñas plantas que pueden ser hierbas, por ejemplo, que no tengan ningún interés agronómico, pero sí que nos ayuden a eliminar esos contaminantes del suelo. Así que esta es una aplicación bastante novedosa. Bueno, esto es conocido de antes, pero simplemente que se puede potenciar el estudio de estas plantas. Y ya por último, para finalizar, lanzar algunas ideas para reflexionar y por ejemplo, en el ámbito de, como he comentado, de transgénicos y organismos genéticamente moleculares, hay mucha controversia en cuanto a las leyes europeas que permiten, qué cultivos se permiten en países europeos que sean transgénicos. Casi todos comemos transgénicos, pero ¿qué alimentos se pueden cultivar en estos países? El etiquetado también da para un buen debate. ¿Cómo deben de ser las etiquetas de estos alimentos? Y por último, también retos que tiene la biotecnología es darse a conocer y mejorar la financiación. En Extremadura, por ahora, los que hemos salido de la carrera somos pocos, pero sí que podemos darnos a conocer, que es lo que nos hace evolucionar. Si no nos damos a conocer, no vamos a ningún lado. Si no tratamos de adaptar los contenidos y difundirlos, no conseguiremos nada. Y también, por último, recalcar la necesidad continua de una conversación entre el campo y el laboratorio. Si el laboratorio no conoce qué necesidades hay en los cultivos, tampoco se avanza. Si las personas que trabajan en el campo no conocen, o los agrónomos, los que estudian a nivel de parcela, no conocen todas las posibilidades, todas las técnicas que se están desarrollando en laboratorio, tampoco se están aprovechando bien las investigaciones. Por eso es necesario un continuo feedback. Y nada, simplemente que reflexionéis sobre estos mensajes finales y animar a seguir participando en las charlas café. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí. Sí, sí. Sí, alguna pregunta. Online también. No pasa la diapositiva, Juanmi. Que deje así. Bueno, ahí. ¿Alguna pregunta online, Juanmi?
Bueno. Enhorabuena por la exposición. Gracias. Me gustaría saber por qué elegiste estudiar biotecnología y en qué te gustaría trabajar en el futuro, es decir, si tienes algún plan de futuro. Bueno, una pregunta muy... Pues elegí estudiar biotecnología porque en realidad la carrera es muy similar a biología. O sea, en realidad cualquier biólogo, cualquier agrónomo incluso también está practicando biotecnología. Todos aquí practicamos biotecnología. Sin embargo, sí que la orientación que se le da a la carrera es muchísimo más de aplicación. No tan descriptiva como biología, muchísimo más de aplicación, de intentar ver al final cuál es el beneficio de estudiar los organismos, cuál es de sus procesos moleculares, cómo podemos adaptarlos para la sociedad. Al final sí que se le da un poco más de enfoque en ese aspecto y por eso decidí estudiarlo. Y sí, me gusta mucho la genética también y la parte molecular y sí que me gustaría seguir investigando por esta rama, la verdad. ¿Algo más? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Le doy el micrófono? No lo... Bueno, a mí me ha encantado escucharte, he disfrutado muchísimo, es un tema que me apasiona y creo que contribuye muchísimo al avance de la sociedad. Así que he disfrutado un montón escuchándote. Se agradece. Ha habido un momento que decías, somos proteínas. Y claro, se me ha iluminado el universo. Somos proteínas. ¿No? Ha habido una época que era la época de la genómica, en el siglo XX, y luego se hablaba de otra era, que era la era de la posgenómica, que estudiaba precisamente las proteínas, ¿no? La proteómica. Y metabolómica. Pues quería saber un poco qué visión tenías tú sobre esas ciencias. Yo creo que estas ciencias son las que están avanzando más. De hecho, la parte de bioinformática se debería implementar en todos los grados, ya no sé si en biología se da, pero la parte de bioinformática, de la gestión de base de datos, hay muchísima información digital, muchísima información ya obtenida que debe de analizarse. Es decir, todavía no conocemos todo, tenemos toda la información en bruto. Muchísimos metabolitos, muchísima información sobre las proteínas, sobre las secuencias, los aminoácidos, pero tenemos que seguir analizándola y dándole vueltas para ver qué es lo que... extraer conclusiones de ahí. Por eso hay, como te estoy diciendo, hay muchísima información en bruto, muchísima información que debe de analizarse y metabolizarse, por decirse de alguna manera. ¿Cuáles serían los objetivos finales? ¿Por qué sería interesante analizar un proteoma, por ejemplo? Un proteoma comparativo entre un individuo sano y un individuo enfermo. Comparar los proteomas, ¿por qué sería interesante? Claro, porque vamos a encontrar alteraciones en los niveles de proteínas. Vamos a encontrar la proteína responsable de la enfermedad. Exactamente. Eso es lo que se está intentando con enfermedades del ser humano, igual que en cualquier otro organismo, pero es más visual, por ejemplo, en el Alzheimer, los depósitos de proteínas que se producen en las neuronas, todo este tipo de estudios sí que están tratando de revelar cuál es la causa primitiva de la enfermedad. Entonces sería tremendamente interesante aplicarlo en agricultura también, ¿no? Claro, igual, de hecho, en las plantas, sí. Como he comentado, el Rivelberry podemos ver, a ver qué diferencia hay entre una uva marchita respecto a sus proteínas y una uva que esté sana. Y incluso a lo mejor ya hay información sobre el proteoma, ya hay muchísimos, los típicos diagramas, los electroferogramas que se llaman, de los picos de todo el contenido proteico. Y está en bases de datos. Tal vez solamente sea sentarse a estudiarlos y a buscarlos. O sea que en ese aspecto sí que hay mucha información en bruto. Entonces, ¿tú crees que sería interesante seguir avanzando? Sí.
y es por donde las ciencias acabadas en ómicas es donde están ahora mismo la investigación desarrollándose muchísimo. Gracias. A ti, buena pregunta. A ver, hay otra pregunta de María José. María José Molino, te damos gracias, Alicia. Gracias. Ha estado genial. Y que en tu opinión, que sí que me parece bien explicado y visible en el etiquetado, ¿qué tipo de proceso se le ha hecho al alimento? ¿Y qué debería tener y si debería tener el mismo precio? Claro, es que este tema da incluso para otra charla. Por ahora, de hecho, en la imagen que he puesto, creo que solamente se etiqueta como transgénico aquel alimento que ha sufrido o ha sido modificado más de un 0,9% o algo así. O sea que los alimentos por debajo de ese nivel, que no han sido modificados por debajo de ese nivel, que han sido modificados por debajo de ese nivel, no se están etiquetando. Y incluso respecto al precio, depende. Yo tampoco conozco mucho la normativa, pero es que en realidad hay muchos transgénicos que son importados, que no están fabricados en Europa. Entonces yo creo que eso también afectaría al precio. Y casi que la normativa de los cultivos transgénicos da para otra charla, de en qué países se está permitido cultivar algún transgénico o no, en ese aspecto. Pero el precio yo creo que también estaría influido por ese tipo de aspectos. Y lo del etiquetado, lo mismo. ¿Hasta qué punto tenemos que etiquetar o no? El porcentaje de modificación que debe de llevar el alimento para que sea etiquetado de una manera u otra. ¿Se está engañando al consumidor o no? Eso también da para otra charla. Pues muy bien, muchas gracias a todos por asistir.